Bienvenidos y bienvenidas otra vez a nuestro canal de YouTube de Trabajo Social Digital, una iniciativa que comenzamos en la pandemia en marzo de 2020. Parece que fue ayer, pero cómo nos ha cambiado. Y comenzamos pues el profesor Jaime Marcuello Servós, que está como siempre en la cuestión tecnológica, el profesor Joaquín Castillo de Mesa de la Universidad de Málaga y yo mismo, Antonio López de la UNED. Y hoy tenemos la suerte de tener una de estas personas que nos van a iluminar con su entrevista como iluminan con su trabajo el trabajo social, que es la directora de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM, la maestra Carmen Casas. Carmen, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. No, muchas gracias a ustedes. Les saludo con mucho gusto, Antonio, Chaime, y pues les quiero decir que soy una fiel seguidora de su canal desde que inició. La verdad es que fue cuando pues empecé yo un poco a empezar a investigar qué se venía haciendo y pues con mucho cariño, igualmente con Joaquín, que sé que han sido una triada muy afortunada en este tema y en lo que han venido desarrollando. Les saludo con mucho gusto desde México, desde la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM. Muchísimas gracias. Bueno, pues en este primer programa, que espero que haya más, ¿no? Queríamos hablar sobre todo este proceso de la pandemia, la digitalización y la escuela que usted dirige, ¿no? O sea, por ejemplo, para comenzar la conversación, ¿cuáles serían los principales retos que afrontaron con la pandemia y la digitalización en la escuela? Excelente. Bueno, pues quiero compartirles que tanto para la comunidad de estudiantes, de profesorado y de administrativo, pues la pandemia, esta contingencia sanitaria, significó movernos a todos de nuestra área de confort y vivir justo en situaciones que fuimos trascendiendo, que pues tenía la expectativa de tener 40 días de confinamiento y se convirtió pues en más de 2 años. Entonces, pues eso nos obligó a pues incorporar en nuestras formas de ser y de hacer nuevos, pues incorporar más aún las tecnologías de la información y comunicación. Quiero compartirles que incluso en el plan de desarrollo a mi cargo ya hablábamos de la transformación digital para trabajo social. Esto viene por una experiencia, un trabajo anterior que venía yo desarrollando como coordinadora del Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia. Entonces, creo que esto pues fue un marco para mi programa de labores para la escuela muy importante para dar a saber y sobre todo posicionar que el uso de las tecnologías de la información y comunicación ya era importante. Se presenta esta coyuntura, esta situación por nadie prevista, ¿no? Nos llega en esta coyuntura y pues tenemos que dar justo frente a estas cuestiones particulares, primero en el proceso de enseñanza-aprendizaje y para ello pues fue un referente muy importante el SUAYET, el Sistema Abierto y a Distancia, por el camino que ya se venía llevando, por las plataformas educativas con las cuales contábamos y sobre todo también pues con ese hacer distinto del profesorado. En la UNAM hay diversas entidades que se dedican a eso, prácticamente una que es la CUAYED, que es la Coordinación de Universidad Abierta, Innovación y Educación a Distancia, y también pues direcciones, entidades como la DGTIC, que es la Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicación, que nos fue llevando poco a poco a ir incorporando pues estos procesos digitales. Entonces, el reto fue muy grande, ¿no? Yo lo puedo dividir en tres aspectos particulares. En la parte académica, con relación al profesorado, pues tuvimos que implementar una serie de estrategias para compartir con las y los profesores que no habían estado en el SUAYET, pues nuevas formas de poder transitar a sus conocimientos y que no se volviera únicamente el contar con un Zoom y trasladar ahí todas sus clases, ¿no? Sino buscar este medio que fuera mucho más ágil en este proceso de enseñanza-aprendizaje, el compartir también
pues los conocimientos materiales, cuidando pues el no plagio, ¿no? Creo que fue todo un proceso como muy particular. En el caso del alumnado, pues igual tuvimos que ir incorporando y nos llevamos una gran sorpresa. Las y los alumnos, pues son, no quiero decirles nativos digitales porque hay todo un cuestionamiento sobre ello, pero pues nos llevaban un gran avance en estas formas de comunicación, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en todas estas plataformas, y la manera en la que logramos converger es justo, pues, darle cabida a varias aplicaciones, una de ellas que fue muy importante, el Classroom, ¿no?, de Microsoft, que nos permitió, ¿no?, tener como esta plataforma educativa de acompañamiento y seguimiento. Y en la parte administrativa, que ha sido la más complicada, se los puedo, confesar, pues también tuvimos que adecuar formas de hacer, que si los documentos importantes, que si la firma digital, que si la gestión administrativa. Hay toda una política de archivo y de gestión administrativa en la universidad que también tuvimos que desarrollar varios procesos para poderlo caminar. Particularmente, una de las principales situaciones y retos, como preguntabas, a las que nos hemos enfrentado desde trabajo social, es en la enseñanza de la práctica escolar. Ahí, pues, fue una de las más complicadas de poder transitar, porque, pues, siendo una de las asignaturas más, pues, que nos vincula con estas realidades sociales, pues, tuvimos también que echar mano al uso de las tecnologías de la información y comunicación. Y esto, pues, nos llevó a transitar en el uso de herramientas, que incluso muchas de ellas, a través del canal la verdad yo particularmente he seguido, pues me permitió con estas buenas prácticas y a muchas y muchos de los profesores generamos un seminario del cual pues fueron ustedes ambos partícipes, y también con la red de instituciones de educación superior en trabajo social, el del cual soy presidenta, pues tuvimos como este vínculo para echar mano pues de estas herramientas, estas estrategias didáctico-pedagógicas para la enseñanza de la práctica escolar. La verdad es que es súper interesante lo que habéis hecho, ¿no? Una pregunta, ¿cuánto tiempo estuvo cerrada la UNAM? ¿6 meses, 3 meses, un año? ¿Cuánto tiempo estuvo sin estudiantes? Eh, Físicamente, 2 años, Fíjate. 2 años, un mes. O sea, estuvimos como en transiciones porque en México nos íbamos guiando con un semáforo epidemiológico y se integró una comisión de seguimiento a la contingencia sanitaria. Entonces, conforme el semáforo nos iba dando la pauta, cuando estaba el semáforo amarillo, era semáforo rojo, amarillo o verde, ¿no? Entonces, en el semáforo rojo, pues de ninguna manera podíamos seguir, tener presencialidad. En semáforo amarillo, pues parcialmente, y en el verde, pues todas y todas. Entonces, fue muy cambiante porque vino una nueva cepa y otra nueva cepa y otra nueva cepa, ¿no? Y lo que pues transitamos fue la mayor parte de las actividades a través de las plataformas digitales. El principal, pues ahora sí que el principal soporte que tuvimos justamente pues fue a través del Zoom. Entonces, los alumnos empezaron a acudir ya a las instalaciones en abril del año pasado, vinieron con algunas actividades e hicimos un proceso de transición a las actividades híbridas, es decir, teníamos algunas actividades teóricas, algunas prácticas, utilizando tanto pues las herramientas digitales como la presencialidad. Entonces, pues ha sido como en esa transición hasta este último semestre que inició pues ya por completo en agosto, que ha sido completamente presencial. Anteriormente, pues era híbrido, ¿no? Utilizando ambas herramientas
Y por parte del profesorado y del personal administrativo a mi cargo, pues no dejamos de venir más que, pues que fue un mes, que fue el momento más álgido, los 40 días al principio. Y ahora, una vez que primero os adaptáis brillantemente, en segundo lugar, bueno, pues se tarda tanto tiempo con estos semáforos, ¿no? Y estas sucesivas oleadas. Ahora ya, ¿ves tú diferencias en la forma de afrontar los estudios de profesores y estudiantes? ¿Siguen recurriendo mucho a lo híbrido? ¿Lo digital ha acelerado y ya se ha implantado en la vida cotidiana? ¿O hay una nostalgia de volver a lo antiguo presencial? Pues mira, querido Antonio, querido Chaime, les puedo confesar que yo tenía una expectativa distinta, incluso trabajamos en un proyecto que se denominó la Nueva UNAM, un grupo de académicos, directoras, directores de varias escuelas y facultades, imaginándonos cómo tendríamos que regresar a una UNAM distinta, una UNAM en donde pues los medios digitales nos permitieran transitar de mayor pues con mayor eficiencia, mayor eficacia, ¿no? En todos nuestros procesos. Y bueno, sin embargo, pues sí te puedo decir que la nostalgia por la presencialidad, pues siempre fue, siempre estuvo presente, ¿no? Siempre buscábamos cómo tener este contacto, esta forma de podernos mirar, abrazar, ¿no? Compartir. No ha sido fácil, no ha sido una transición fácil. Lo que les puedo compartir es que ha habido, pues sí, primero había una necesidad muy grande de la comunidad para la presencialidad, como que lo pedían a gritos ya poder verse. Esta transición hacia de lo digital a la presencialidad nos ha traído enormes retos, principalmente por cuestiones socioafectivas. Ha sido muy difícil porque las personas de alguna manera pues dejaron de prever los traslados, ¿no? Esta situación de los horarios, al final, primero era un problema cuando no tenían red, cuando no tenían pues internet o esta forma de poderse comunicar. Y eso pues era una demanda constante. La UNAM hizo ahí varias estrategias para poderlo acercar, el gobierno federal también. Y después que regresaron, que fuimos regresando, insisto, la demanda era muy grande y para las y los profesores lo que hacíamos era eso, ¿no? Seguir utilizando como estas estrategias didáctico-pedagógicas con el uso de las tecnologías a distancia, pero transitarlo a nivel de irlo llevando hacia la presencialidad. Hoy por hoy les puedo confesar que hemos pues obtenido lo mejor de las prácticas que obtuvimos. Hay quienes pues siguen conservando algunas plataformas para poderse comunicar, eh, pero bueno, finalmente pues ya tenemos una transición hacia la presencialidad y utilizando como estas herramientas que de momento pues era la única forma que teníamos para podernos comunicar. Ha sido una transición, pero en lo que más ha afectado en general ha sido en la parte de la salud mental. Ha sido una situación pues complicada, esto del confinamiento y todas las problemáticas que se dieron y han surgido pues problemas que anteriormente no eran tan evidentes como pues algunos eventos desafortunados de ansiedad que han tenido el alumnado, algunos eventos también de problemas con la sociabilidad, ¿no? Hubo quienes incluso pidieron cambiarse a un sistema a distancia porque pues no tenían este vínculo, ¿no? Con mucha dificultad, sobre todo en la parte de la salud, perdón, socioemocional. Mm, Yo ahora que, perdona que interrumpa yo por aquí en medio, yo veo que
que con lo grande que es aquello, yo cada vez que he estado ahí en la escuela de allá de ustedes, en la UNAM y en la propia Ciudad de México, siempre me ha parecido que es un gigante donde los desplazamientos son a veces enormes. Estudiantes que nos han visitado aquí en Zaragoza nos contaban recientemente que para ir a la escuela necesitaba 1 hora y media de desplazamiento para ir y otra 1 hora y media para volver, que claro, en las dimensiones de España, Zaragoza, Madrid, pues es ir de aquí a hacer 400 kilómetros, o sea que tiene un mérito enorme. Entonces, me parece que es fascinante la solución que encontraron ahí y mi pregunta aquí va en qué de la hibridación cree que va a perdurar, o sea, porque hay cosas que probablemente ya no serán nunca como eso que queremos regresar al tiempo pasado, ¿y qué va a perdurar de esta hibridación? Porque al mismo tiempo las universidades tienen dos papeles, ¿no? Por un lado, somos instituciones que formamos, que capacitamos, pero también certificamos. Entonces, ese problema, el equilibrio entre quién aprende, quién no aprende, tiene ahí su miga. Entonces, ¿cuál es, por ir también terminando esta parte así de conversación, ¿no? Es, ¿qué piensas? ¿Qué va a perdurar de todo esto? ¿Qué se intuye así a corto plazo que perdurará? Pues me parece que esta forma de relacionarse incluso con algunos espacios fuera de la Ciudad de México, ¿no? Creo que esto que ahorita estamos llevando a cabo, que antes era impensable, ¿no? Estar desde España, desde México, con diferentes actividades académicas, eventos académicos en donde escuchamos a las mejores voces de diferentes temas utilizando los medios digitales. Yo creo que eso sí llegó para quedarse el tener estos vínculos de trabajo académico, de trabajo colegiado, pero también de trabajo administrativo, en donde pues no necesariamente tenemos que estar presentes para poderlo llevar a cabo y analizar documentos, por ejemplo, nuestros cuerpos colegiados como el Consejo Académico de Área de las Ciencias Sociales, como el Consejo Universitario, el Consejo Técnico, que son órganos, ¿no? De gobernabilidad de la universidad muy importantes que pues han seguido trascendiendo o transitando con el uso de las tecnologías y que se promueve como estas reuniones hacia lo híbrido. Quien pueda acude y quienes están, por ejemplo, en algunos estados, en algunos espacios lejanos, incluso al interior de la República o del mundo, ¿no? Nos podemos conectar de esta manera. Otra de las cuestiones particulares nos obligó a atender temas de protección de datos personales, de transparencia y acceso a la información. Todo esto pues nos ha llevado a buscar nuevas formas de hacerlo, una nueva administración escolar, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la escuela, pues hemos estado, pues primero revisando todo lo que implica en redes sociales, en redes, perdón, informáticas, y al mismo tiempo, pues poder aglutinar la información con la que tenemos para contar con pues mayor veracidad en la integralidad de la trayectoria escolar de un alumno, por ejemplo, ¿no? Con las instancias de la misma universidad, que es enorme, porque pues al final no solamente atiende el campus BCU, que es en donde nos encontramos físicamente de Ciudad Universitaria, que es donde nos encontramos, sino atiende pues las facultades de estudios superiores en el Estado de México, en varios estados de la República y por supuesto varias vinculaciones que tenemos al interior, bueno, en diferentes países, tanto de Latinoamérica como del mundo. Entonces creo que pues son parte de las enseñanzas, de los aprendizajes, ¿no? Que también con el alumnado los obliga y nos obliga, por ejemplo, a utilizar, insisto, varias herramientas para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Lo que vimos es que
tú estás impartiendo un tema, ¿no? Estamos trabajando sobre ello. Inmediatamente las y los jóvenes, pues a cuestionar a partir de las redes sociales, ¿no? Creo que eso también pues nos ha dejado pues grandes enseñanzas, y lo que hemos hecho algunos y algunos de los profesores es pues utilizarlo como herramienta de apoyo, ¿no? O sea, ¿por qué no navegamos todas y todos, ¿no? Para poder saber qué está pasando en el trabajo social o con las relaciones sociales con el uso de las tecnologías de la información y comunicación. Pues muchísimas gracias, maestra Carmen, muchísimas gracias, directora, porque la verdad es que es una forma magnífica de acabar la conversación, navegando con el trabajo social y arribando al buen puerto del bienestar social. Muchísimas gracias. Pues gracias por estar con nosotros y esperamos poder volver a entrevistarla muy pronto. Muchas gracias, Chaime. Muchas gracias, maestra. Con mucho gusto, un abrazo hasta España y ojalá nos veamos pronto por acá.